El día que nos divorciamos, mi exmarido me puso una tarjeta bancaria en la mano. Estaba tan enfadada que nunca la usé. Hasta que un día entré en un banco, consulté el saldo y me quedé completamente paralizada. El día en que Ethan Cole y yo pusimos fin oficialmente a nuestro matrimonio fue una mañana gris y encapotada, en una pequeña sala estéril de la oficina del Registro Civil de Manhattan. Las paredes blancas pintadas eran tan brillantes que me dejaron la mente en blanco nada más entrar. El aire olía a alcohol antiséptico mezclado con un leve aroma polvoriento a papel viejo, el olor frío e impersonal de un lugar que convierte vidas humanas en trámites. Estábamos sentados uno al lado del otro, con un espacio entre nosotros del ancho de un solo puño. Ese espacio antes estaba lleno del calor de nuestro aliento, de un hombro en el que apoyarse, de una comodidad familiar. Ahora parecía un cañón infranqueable. Yo no lo miré y él tampoco me miró a mí. Nos sentamos con la espalda recta como dos desconocidos que simplemente coincidían en la misma fila. Todo el proceso fue increíblemente rápido. No hubo discusiones, ni arrepentimientos prolongados, ni una sola palabra innecesaria. Éramos como socios comerciales cuyo contrato había expirado y que venían a firmar la rescisión definitiva. Cuando la funcionaria deslizó 2 copias del decreto final de divorcio, selladas y firmadas, por el mostrador, sentí que el corazón se me caía al suelo. Se había acabado. 7 años de mi juventud, un matrimonio que creí que duraría toda la vida, resumidos ahora en una sola hoja fina de papel. Extendí la mano para coger mi copia, con las yemas de los dedos frías como el hielo. Ethan cogió la suya. De principio a fin, no me dedicó ni una sola mirada. Su perfil seguía siendo tan atractivo como lo recordaba, pero había una sombra oscura de barba en su mandíbula y la piel alrededor de sus ojos estaba tensa por el agotamiento. Sabía que estaba en medio de un proyecto financiero enorme, de varios miles de millones. En el contexto de su agenda abarrotada, divorciarse de mí probablemente era solo otra tarea más que tachar de la lista. Salimos del edificio, uno ligeramente por delante del otro. El sol del mediodía de Nueva York caía sobre mi piel, pero se sentía seco y áspero, sin ofrecer ningún calor. Justo cuando iba a girar hacia la estación de metro, escuché su voz a mi espalda. «Chloe». Me detuve, pero no me giré. Tenía miedo de que, si lo hacía, la frágil coraza que había construido con tanto cuidado durante toda la mañana se rompiera en pedazos. Sus pasos se acercaron y entonces una mano apareció frente a mí. En su palma descansaba una tarjeta bancaria plateada. «¿Qué es esto?», pregunté por fin, girándome con la mirada fría. «Has pasado por mucho», dijo, con una voz tan calmada y estable como si estuviera hablando del tiempo. «Hay algo de dinero aquí. Podrías llamarlo un acuerdo. El PIN es tu cumpleaños. Cuídate». La palabra acuerdo fue como una aguja oxidada atravesando la parte más blanda de mi corazón. ¿Un acuerdo por qué? ¿Por las noches que lo esperé despierta en nuestro pequeño apartamento alquilado en los primeros años? ¿Por aquella vez que tuve una fiebre altísima y tuve que ir sola en taxi a urgencias para que me pusieran suero? ¿O por el amor que se fue erosionando bajo el peso de su trabajo interminable y sus cenas con clientes? Una oleada de humillación me recorrió el cuerpo, con la cara ardiendo. En ese momento no me sentí como la mujer que había compartido su cama durante 7 años. Me sentí como una mujer a la que estaban pagando para poner fin a una relación. «No lo necesito». Las palabras salieron entre mis dientes apretados, con una voz tan fría que ni yo misma la reconocía. «Tómala», insistió él, empujando la tarjeta un poco más cerca. «Necesitarás dinero para encontrar un nuevo lugar, para comprar cosas. No seas terca». Sus palabras podían sonar a preocupación, pero para mí rezumaban lástima, como si sin él estuviera destinada a la miseria en esta ciudad tan cara. Lo miré fijamente y solté una risa corta y sin humor. «¿Crees que no puedo sobrevivir en Nueva York sin ti, Ethan? No te preocupes, no me voy a morir de hambre. Y aunque lo hiciera, no tocaría ni un solo céntimo de tu dinero». Dicho esto, le arranqué la tarjeta de la mano. Fue menos aceptarla y más arrancársela. Luego me giré y me alejé casi corriendo. Sentía su mirada clavada en mi espalda, pero no miré atrás ni una sola vez.
El apartamento que encontré era un pequeño estudio en Astoria, Queens. El olor a pintura nueva y a muebles baratos de fábrica todavía me picaba en la nariz. Era una sola habitación con una pequeña cocina en un rincón. Comparado con nuestro amplio apartamento de un piso alto en Manhattan, con vistas al East River, era como la noche y el día. Me quedé de pie en medio del espacio vacío, apretando la tarjeta bancaria, con sus esquinas clavándose dolorosamente en la palma de mi mano. ¿Qué es esto? ¿Una indemnización? ¿Esto es todo lo que recibo por 7 años de mi vida? Cuanto más lo pensaba, más enfadada y miserable me sentía. Entré furiosa en la zona del dormitorio, abrí de un tirón el cajón inferior de la cómoda y lancé la tarjeta al fondo oscuro con todas mis fuerzas, como si estuviera tirando un trozo de basura que me repugnaba. Yo, Chloe Davis, me juré a mí misma que nunca jamás tocaría el dinero de esa tarjeta. Ya verás, me prometí en silencio mientras cerraba el cajón de golpe. No solo sobreviviré sin ti. Prosperaré. La tarjeta y mi matrimonio fallido quedaron enterrados en la oscuridad, destinados a cubrirse con el polvo del tiempo. No tenía ni idea de que, 2 años después, esa misma tarjeta nos volvería a conectar de una forma que ninguno de los dos habría podido imaginar. Tras el divorcio, comencé de verdad mi vida sola en Nueva York. No había nadie que me empujara a irme a la cama. No había cenas nocturnas que preparar para un marido que regresaba tarde. No había el sonido familiar de una llave en la cerradura en plena madrugada. La primera noche en ese pequeño estudio, me quedé despierta mirando al techo, escuchando el latido claro de mi propio corazón. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Si esta historia te atrapa, dale like y apóyanos para que podamos seguir trayendo relatos cada vez más intensos. No era soledad por echarlo de menos, sino un vacío profundo, un hueco tan enorme que no sabía cómo llenar. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me negué a ser débil. Había elegido marcharme con la cabeza alta y no iba a permitirme ahogarme en la tristeza. Me volqué en el trabajo como una máquina. En la oficina procesaba documentos durante días, impulsaba proyectos y asistía a reuniones una tras otra. Por la noche, al llegar a casa, limpiaba, hacía la colada, aprendía a cocinar platos sencillos y abría el portátil para hacer cursos en línea que mejoraran mis habilidades profesionales. No me di ni un solo minuto para pensar en Ethan. En los momentos más agotadores, el recuerdo de la tarjeta escondida en el fondo de aquel cajón aparecía de pronto. Cada vez, me exigía un poco más. Tenía que ser más fuerte. Me negaba a mirar atrás si no iba a permitírmelo. En ese primer mes tuve que aprender a cambiar una bombilla, desatascar un desagüe y subir a pulso una caja de agua embotellada de 40 libras por 3 tramos de escaleras. Me dolían los hombros y las manos, pero no lloré. Simplemente me reí y me dije, «Ves, puedes hacerlo todo sin un hombre». Los fines de semana, en lugar de encerrarme en mi habitación como hacía cuando él estaba de viaje por trabajo, me apunté a una clase de yoga cerca del apartamento. Por las tardes, iba en bicicleta hasta Gantry Plaza State Park para respirar aire fresco, viendo a la gente pasear a sus perros y a las parejas reír juntas. A veces me asaltaba una punzada de tristeza, pero enseguida apartaba la mirada. 1 mes, 2 meses, luego medio año. La herida en mi corazón no desapareció, pero poco a poco empezó a cicatrizar. Dejé de estremecerme cuando alguien pronunciaba mi nombre con un tono parecido al suyo. Dejé de mirar el móvil de forma inconsciente a medianoche. Me estaba acostumbrando a estar sola. Ese primer año fue el más duro de mi vida. Perdí bastante peso, pero mis ojos se volvieron más brillantes, más decididos. Vivía con una austeridad extrema, controlando cada gasto con meticulosidad. No era solo por el dinero, era por construir una sensación de seguridad. En una ciudad como Nueva York, no tener dinero significaba que ni siquiera tenías derecho a ser débil. Mi mejor amiga, Mia, se preocupaba por mí. «Chloe, no te exijas tanto. ¿Quieres que te presente a alguien?» Yo solo sonreía y negaba con la cabeza. «No, gracias. Ahora mismo estoy demasiado ocupada ganando dinero. Los hombres solo distraen». Mia suspiraba. Siempre ha sido muy terca.
Sabía que le importaba, pero en ese momento no quería a nadie más en mi vida. Necesitaba tiempo para sostenerme firmemente sobre mis propios pies sin apoyarme en nadie. Al final de ese año, recibí una evaluación de desempeño sobresaliente en el trabajo. Mi supervisor directo me llamó a su despacho y me ascendió a asistente de gerente de proyecto. Mi salario aumentó casi un 50%. Al tener en las manos ese primer nuevo recibo de sueldo, me sentí realmente orgullosa de mí misma. Era un logro conseguido con mi propio esfuerzo, no por estar al lado de otra persona. Usé parte de mis ahorros para comprar más muebles para mi pequeño estudio, un sofá gris, una lámpara de pie que daba una luz amarilla y cálida, y algunas plantas pequeñas. Incluso adopté un gatito al que llamé Claude. Cada tarde, al llegar a casa y encontrar a Claude hecha un ovillo en el sofá, el lugar se sentía un poco más acogedor. Mi vida iba volviendo poco a poco a su cauce. Era tranquila, estable y completamente libre de Ethan. Evité deliberadamente cualquier noticia sobre él. Nunca pregunté a nuestros amigos en común ni lo busqué en redes sociales. Éramos, me decía a mí misma, dos líneas paralelas que se habían cruzado una vez, pero que ahora estaban destinadas a separarse para siempre. La tarjeta bancaria seguía en el cajón, acumulando polvo. Casi había olvidado que existía. Al entrar en mi segundo año de independencia, mi carrera despegó. Dirigía mi propio equipo. La presión era enorme, pero también lo eran las oportunidades. Estaba tan ocupada que la mayoría de las noches llegaba a casa y caía rendida en la cama. En las raras noches tranquilas, abrazaba a Claude y veía una película antigua o me servía una copa de vino barato y saboreaba la paz. Pensaba que así sería mi vida a partir de ahora. No necesitaba amor. Solo necesitaba ser lo bastante fuerte. Entonces, una tarde lluviosa, en plena reunión, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era mi padre. El corazón se me hundió. Casi nunca me llamaba en horario de trabajo. Hola, papá. Chloe, al otro lado, su voz temblaba. Es tu madre. Se ha desplomado. Estamos en urgencias del Mount Sinai. Un rugido me llenó los oídos. No escuché nada más de lo que dijo. Solo sé que me levanté de un salto, me disculpé y salí corriendo bajo la lluvia. En ese momento me di cuenta de que, por muy fuerte que fingiera ser, había cosas que nunca podría afrontar sola. Salí del edificio de oficinas a la tarde gris. Era plena temporada de lluvias de verano en Nueva York y el cielo se había oscurecido en un instante, desatando un aguacero que parecía dispuesto a tragárselo todo. Me quedé en la acera intentando parar un taxi con desesperación. La blusa estaba empapada, pegada a la piel, y el pelo hecho un desastre. No me importaba cómo me viera. Solo había un pensamiento en mi cabeza. Llegar al hospital ahora. Dentro del taxi, las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Volví a llamar a mi padre, con la voz quebrada. Papá, ¿cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Le están haciendo pruebas, dijo, ahogando la voz en emoción. Ven cuanto antes, cariño. Sigue inconsciente. El pecho se me apretó como si una mano de hierro lo estrujara. Miré por la ventana mientras las calles conocidas pasaban borrosas bajo la lluvia. Esa ciudad enorme se había vuelto de repente extraña y aterradora. Creí que era capaz de soportarlo todo, pero estaba aprendiendo que hay miedos que te dejan completamente indefensa. El Mount Sinai era un caos. Pacientes y familiares se movían entre una mezcla confusa de llantos, llamadas en susurros y el chirrido frenético de zapatos sobre el linóleo mojado. Corrí por el pasillo con el corazón desbocado. Entonces lo vi, a mi padre, encorvado en una silla de plástico frente a urgencias. Papá, llamé, casi en un susurro. Levantó la vista. En solo unas horas parecía que su pelo se había llenado de canas. Se levantó y me agarró la mano con fuerza. «Estás aquí». Ella dijo que le dolía mucho la cabeza y luego se calló. Su voz se quebró. El médico cree que puede ser una hemorragia cerebral. Las palabras me golpearon con fuerza física. Di un traspié y tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Una hemorragia cerebral? Mi padre, con los ojos enrojecidos, asintió.
Le están haciendo un TAC, pero dicen que no pinta bien. Esperamos sentados en las frías sillas frente a las puertas de urgencias. Cada minuto se sentía como una hora. Miraba fijamente las puertas cerradas, con la mente inundada de recuerdos de mi madre, una mujer que había dedicado toda su vida a su familia, siempre diciéndome que no me preocupara por ella, que solo viviera bien. Y ahora estaba ahí detrás, con su vida pendiendo de un hilo. Unos 30 minutos después, salió un médico. Su expresión era grave, su voz firme. Familia de Sarah Davis. Mi padre y yo nos pusimos de pie de golpe. Somos nosotros. El médico miró una carpeta. Su madre ha sufrido una hemorragia cerebral extensa. Su estado es crítico. Necesitamos operar cuanto antes para retirar el hematoma. Si no lo hacemos, podría ser mortal. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Doctor, ¿cuáles son las probabilidades de éxito? Alrededor del 70%. Sin embargo, el coste será elevado, incluyendo la cirugía, la UCI y los cuidados posteriores. Tendrán que prepararse para unos $80.000. $80.000. La cifra me cayó como un martillo. Las piernas me flojearon. Mi padre balbuceó. Doctor, ¿hay alguna forma de reducirlo? El médico negó con la cabeza. Es una estimación conservadora. No tenemos mucho tiempo, así que deben decidir rápido. Dicho esto, se marchó. Me quedé allí, paralizada. Para una familia normal como la nuestra, $80.000 era una fortuna. Abrí la aplicación del banco y revisé mis ahorros. Tras 2 años trabajando sin parar, había conseguido ahorrar unos $25.000. Le mostré el teléfono a mi padre. Esto es todo lo que tengo. Él suspiró y sacó una vieja libreta de ahorros del bolsillo. En casa tenemos unos 6.000. Los guardábamos para una emergencia. Nunca pensé que sería esto. Juntos teníamos $31.000, ni la mitad de lo necesario. Una opresión asfixiante me cerró el pecho. El tiempo era la vida de mi madre y no teníamos el dinero. Sin pensarlo más, empecé a llamar a todo el mundo que se me ocurrió. Amigos, compañeros, familiares lejanos. Hola, Mía. Soy yo. Estoy en una situación terrible. Necesito pedir dinero prestado. Mi madre necesita una cirugía urgente. Cualquier cosa ayudaría. Mía guardó silencio unos segundos. Oh, Chloe, puedo reunir 2.000. Te los transfiero ahora mismo. Se me cerró la garganta. Gracias. Muchísimas gracias. Llamé enseguida a otro amigo. Mark. Hola, soy Chloe. Ha surgido algo urgente. Quería saber si podría pedirte prestados $1.000 por un tiempo. ¿Puedo firmar un pagaré? Dudo. Chloe, acabo de comprar un coche nuevo, voy justo. ¿Podrías apañarte con 500? Sí, claro. Gracias, Mark. Llamada tras llamada, una petición humillante tras otra. Nunca me había sentido tan pequeña. Algunos ayudaron, otros se disculparon y dijeron que no podían. No los culpé. Sabía que el dinero nunca es fácil. Tras casi 2 horas, había conseguido reunir otros $12.000. En total teníamos unos 43.000. Aún nos faltaban casi 40.000. Una enfermera volvió a salir. ¿Han tomado una decisión? Tenemos que llevar a la paciente al quirófano. Mi padre me agarró del brazo, con la voz temblorosa. Chloe, ¿y si les pedimos que operen primero y luego ya veremos cómo conseguimos el resto? Miré las puertas de urgencias, con lágrimas cayendo sin parar. Sabía que así no funcionaban los hospitales. Sin el pago, no podían proceder. Retrocedí tambaleándome y me dejé caer en una silla. Mi mente era un caos. Me odié. Odié no haber ahorrado más. Haber creído que con sobrevivir bastaba. Si le pasaba algo a mi madre, nunca me lo perdonaría. En ese momento de desesperación absoluta, una imagen cruzó mi mente, el cajón oscuro de mi pequeño apartamento, la tarjeta bancaria plateada. Me incorporé de golpe, con el corazón desbocado.
Negué con la cabeza. No. De ninguna manera. Hice un juramento. Ese dinero es de Ethan. Usarlo sería admitir que estaba equivocada, que lo necesitaba. Mi orgullo, todo lo que había construido en esos 2 años, se vendría abajo. Pero entonces miré a mi padre. Estaba encorvado, con las manos entrelazadas, mirando con desesperación las puertas del quirófano. Y detrás de esas puertas estaba mi madre, luchando por su vida a cada segundo. Orgullo, dignidad, amor propio. ¿Qué importaba nada de eso ahora? Cerré los ojos, con las lágrimas cayendo sobre el dorso de mi mano. Chloe, puedes soportar cualquier dolor, pero no tienes derecho a apostar con la vida de tu madre. Me puse de pie de golpe. Papá, voy a casa un momento. Creo que tengo una solución. Quédate aquí con mamá. Llámame si cambia algo. Mi padre me agarró la mano. Ten cuidado. Me di la vuelta y me alejé del hospital a paso rápido, con una tormenta rugiendo dentro de mí. Sabía que, al dar este paso, nada volvería a ser igual. Pero si no lo hacía, viviría con ese arrepentimiento toda la vida. Salí del hospital aturdida. La lluvia había cesado, dejando charcos que reflejaban el resplandor amarillo de las farolas. La ciudad seguía bullendo, los coches pasaban sin cesar, pero para mí todo estaba borroso, como una película rayada. Sentada en la parte trasera del taxi, apreté los puños, intentando no sollozar en voz alta. Creí que era fuerte. Durante 2 años había sido independiente, autosuficiente, sin pedir nada a nadie, sin mirar atrás. Estaba orgullosa de ello. Pero en el espacio de una sola tarde, todo ese orgullo había sido empujado al borde del abismo. Frente a la vida de mi madre, no tenía elección. El taxi se detuvo frente al viejo edificio donde vivía. Pagué y subí corriendo las escaleras. Cada peldaño pesaba el doble de lo habitual. El corazón me latía con violencia. No sabía si era por el cansancio o por el miedo. Abrí la puerta del apartamento. El olor familiar de mi pequeña vida me envolvió, pero ya no se sentía como un refugio seguro. Todo estaba en silencio. Claude, que dormía en el sofá, levantó la cabeza y maulló suavemente. No me detuve a acariciarla como siempre. Fui directa al dormitorio y me planté frente a la cómoda, el cajón inferior, el que no había abierto en 2 años. Me agaché y puse la mano en el tirador. Con un solo gesto, todo cambiaría. Me quedé así mucho tiempo, tanto que la mano empezó a temblarme. En mi mente resonó con crueldad mi propia voz de aquel día. Yo, Chloe Davis, nunca jamás tocaré el dinero de esa tarjeta. El juramento volvió para golpearme en la cara. Me reí. Un sonido amargo y vacío. Parece que, por muy fuerte que sea una persona, no puede ser más fuerte que el destino. Abrí el cajón de un tirón. La tarjeta bancaria yacía tranquila en un rincón oscuro, cubierta por una fina capa de polvo. Durante 2 años había estado allí, inmóvil, como si hubiera estado esperando este momento. La cogí. Un frío se extendió desde las yemas de mis dedos hasta el corazón. Ya no era un símbolo de humillación. En ese instante era un salvavidas. Me dejé caer en la cama y me cubrí el rostro con las manos. Las lágrimas se filtraban entre mis dedos, empapándome las palmas. No sabía si lloraba por mi madre, por mí o por Ethan. Quizá por todo a la vez. No estás perdiendo, Chloe, me dije a mí misma, clavando cada palabra como un clavo en mi determinación. No estás admitiendo la derrota. Estás pidiendo prestado y lo devolverás. El doble, el triple, lo que haga falta. Mientras mamá viva. Me levanté. Me cambié de ropa con rapidez y guardé la tarjeta en la cartera. Antes de salir, miré una última vez la habitación. Ese pequeño apartamento había visto a una mujer derrotada volver poco a poco a ponerse en pie. Y ahora la veía inclinar la cabeza por primera vez en 2 años. El cajero automático del banco estaba justo en la esquina. Ya era tarde y el vestíbulo estaba iluminado con luces blancas. Me puse en la fila, con el corazón ardiendo de impaciencia. La mujer delante de mí hacía una retirada, moviéndose despacio. Contuve el impulso de pedirle que se diera prisa.
Cuando llegó mi turno, avancé. La mano con la que sostenía la tarjeta temblaba tanto que casi se me cayó. Respiré hondo y la introduje en la ranura. La pantalla se encendió pidiéndome el PIN. Mi cumpleaños. Una fecha que él recordaba tan bien, el día en que siempre me enviaba un regalo por muy ocupado que estuviera. Cuando estábamos enamorados, lo daba por sentado. Tras el divorcio, ese recuerdo era solo amargo. Levanté la mano, dudé un segundo y marqué los números. Cada pitido retumbaba como un tambor en mi pecho. PIN aceptado. Tragué saliva. Aparecieron varias opciones en la pantalla. Retirada de efectivo, transferencia, consulta de saldo. Tenía que saberlo. Tenía que ver cuánto había allí. No podía coger dinero a ciegas como una ladrona. Con un dedo tembloroso, pulsé consultar saldo. La pantalla cargó durante unos segundos. Esa breve espera se sintió como una eternidad. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que la persona detrás de mí podía oírlo. Y entonces aparecieron las cifras. Me quedé completamente inmóvil. Parpadeé, y volví a parpadear. Me incliné hacia la pantalla, leyendo los dígitos uno a uno de izquierda a derecha. No eran decenas de miles de dólares. Eran cientos de miles. El saldo de la cuenta superaba cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado. Esto es imposible. Di un paso atrás, con el corazón desbocado. Pensé que estaba viendo cosas. Hace 2 años, él dijo que era un acuerdo. Yo había asumido que serían, como mucho, unas decenas de miles. Pero esa cantidad no tenía sentido. Por muy exitoso que fuera Ethan, no había ninguna razón para que me diera tanto dinero en un divorcio. ¿Era un error del banco? ¿Estaba usando la tarjeta equivocada? Expulsé la tarjeta rápidamente y volví a comprobar el nombre del banco y los números. Era la correcta, la que me había dado el día del divorcio. No me atreví a sacar ni un solo dólar. Una inquietud profunda me recorrió el cuerpo. Necesitaba claridad. Me giré y entré directamente al vestíbulo principal del banco. Estaban a punto de cerrar, pero saqué un número y me senté a esperar, apretando el bolso contra mí. La cifra de la pantalla del cajero no dejaba de repetirse en mi cabeza, y cada vez me oprimía más el pecho. Cuando llamaron mi turno, fui a la ventanilla y le entregué la tarjeta y mi identificación. Quiero confirmar el saldo de esta tarjeta, y necesito una impresión del historial completo de transacciones de los últimos 2 años. La joven me miró un poco sorprendida. ¿2 años? Es mucho tiempo. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Asintió y empezó a teclear en el ordenador. El golpeteo rítmico del teclado solo me puso más nerviosa. La impresora del fondo cobró vida, escupiendo hojas blancas una tras otra. Una página, luego 2, luego 3. A medida que el montón crecía, mi corazón empezó a retumbar. Tenía la sensación de que algo me estaba esperando en esas páginas, una verdad que nunca había considerado, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. La cajera ordenó los papeles y me los pasó por la ranura. Aquí tiene, señora. El saldo actual es... Leyó exactamente el mismo número que yo había visto en el cajero. Apenas escuché lo demás. Me zumbaban los oídos. Tomé el fajo de extractos, con las manos temblando tanto que el papel crujía. Me aparté y me senté en una silla de espera, respirando hondo varias veces para estabilizarme. Entonces abrí la primera página. La primera transacción, la fecha era 2 días después de nuestro divorcio. Depósito, $200.000. La línea de concepto estaba en blanco. Solté un pequeño suspiro de alivio. Al menos esa parte tenía sentido. Eso debía de ser el acuerdo del que habló. Pero fue la línea siguiente la que me detuvo en seco. El 15 del mes siguiente, depósito, $3.000, concepto, gastos de vida. Se me cayó el alma al suelo. Pasé a la siguiente página, y a la siguiente. Todos y cada uno de los meses, el día 15, como un reloj, $3.000, gastos de vida. Durante 2 años, sin fallar ni un solo mes. Sentí que el cuerpo se me quedaba rígido. No podía creer lo que estaba viendo.
Se me formó un nudo en la garganta. Seguí pasando páginas, con las manos temblando cada vez más. Además de esos depósitos regulares, había otros. Diciembre del año pasado. Concepto: para un abrigo más abrigado. Está haciendo frío. Mi cumpleaños. Concepto: feliz cumpleaños. Navidad. Concepto: dinero de Navidad. Cada frase corta se sentía como una cuchilla, dolorosa y cálida a la vez. Sentí que no podía respirar. Durante 2 años, mientras yo estaba tan orgullosa de sobrevivir sin él, él había estado al otro lado de la ciudad, enviándome dinero de forma constante, en silencio, discretamente. Sentada en el ajetreado vestíbulo del banco, dejé que las lágrimas cayeran sobre el historial de transacciones. Lo había malinterpretado. Durante 2 años enteros, lo había malinterpretado por completo. Me quedé inmóvil en esa silla del banco durante mucho tiempo, ajena a la gente que entraba y salía, a la voz automática que cantaba números. En mis manos sostenía ese montón de hojas, con la tinta todavía reciente. Eran finas, pero pesaban como piedra. Cada concepto breve, cada cifra ordenada, no era solo dinero. Era tiempo. Era constancia. Era una emoción cuidadosamente envuelta y preservada durante 2 años. Yo había vivido 2 años aferrada al orgullo. Él había vivido 2 años en silencio. Pensé que esa tarjeta era una humillación, pero era la única forma que él conocía de quedarse a mi lado después de que yo me diera la vuelta y me marchara. Sin llamadas, sin mensajes, sin interrupciones, solo enviando dinero con la misma regularidad que respirar, como si eso me dejara una red de seguridad, aunque yo nunca supiera que existía. Me dolía la garganta. Me sentí tan tonta, tan patéticamente ingenua. Me había inventado una historia sobre él en mi cabeza y me la creí durante 2 años. Mientras tanto, la verdad estaba guardada en silencio, con terquedad, dentro de esos extractos. Me limpié las lágrimas, respiré hondo y metí los papeles en el bolso. No era momento de machacarme. Mi madre me estaba esperando. Necesitaba dinero, y lo necesitaba ya. Volví a la ventanilla. Necesito retirar $50.000 en efectivo, y por favor transfiera el resto del saldo a esta cuenta del Hospital Mounsey. La cajera se sobresaltó un poco por la cantidad, pero asintió y comenzó el trámite. Firmé los formularios con la mano temblorosa, con la mente en blanco. Cuando pusieron frente a mí los fajos de billetes, se sintieron imposiblemente pesados. Cada billete era una disculpa que no había dicho, un malentendido de 2 años. Salí del banco, apretando la bolsa con el dinero. Ya era completamente de noche, con las farolas encendidas. La ciudad brillaba como siempre, pero en mi corazón se desataba una tormenta. Paré un taxi, le di la dirección del hospital y me dejé caer en el asiento. Me cubrí la cara con las manos y volví a llorar, esta vez sin control. Por mi madre, por él y por mí. El teléfono sonó en mi mano. Era mi padre. Chloe, los médicos se están poniendo nerviosos. ¿Vienes de vuelta? Voy ahora mismo, papá. No te preocupes. Tras colgar, me quedé mirando la pantalla del teléfono. Mi dedo flotó sobre la lista de contactos. Su nombre, Ethan Cole, seguía ahí. Un nombre que había borrado y vuelto a guardar, guardado y borrado incontables veces. No habíamos hablado en 2 años. No tenía ni idea de cómo empezar. Pero sabía que, si no lo llamaba ahora, me arrepentiría. Pulsé llamar. Cada tono se alargaba como una eternidad. Me latía el corazón tan fuerte que me dolía. Tenía miedo de que no contestara, de que hubiera cambiado de número, de que ya no quisiera escuchar mi voz. En el 4.º tono, la llamada conectó. Hola, su voz, baja, un poco ronca, con ese cansancio familiar. Con esa sola palabra, se me derrumbaron las defensas. Soy yo, soy yo. Hubo silencio al otro lado unos segundos. Chloe, dijo mi nombre en voz baja, como si no pudiera creer que fuera yo. Las lágrimas me corrían por la cara. Acabo de ir al banco, conseguí decir. Vi el historial de transacciones. El aire al otro lado se volvió pesado. Lo oí respirar hondo, despacio.
Así que, ya lo sabes. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi voz se rompió, ya no era una acusación, solo dolor. ¿Por qué harías eso? ¿Tienes idea de lo que pensé durante 2 años? Guardó silencio mucho tiempo, tanto que yo oía el tamborileo frenético de mi propio corazón en los oídos. Lo siento, dijo por fin, 3 palabras simples, roncas pero cargadas. No supe cómo decírtelo. Tenía miedo de que lo rechazaras. Tenía miedo de hacerte daño. Solo pensé que, si enviaba el dinero cada mes, tendrías algo a lo que agarrarte si algún día lo necesitabas. Nunca imaginé que sería así. Me derrumbé, sollozando. Te malinterpreté durante 2 años. Pensé que era un insulto. Soy una idiota. No es tu culpa. Su voz bajó todavía más. Es mía. Siempre estuve acostumbrado a resolverlo todo con dinero. No fue hasta que te perdí que entendí que hay cosas que no se pueden comprar. Apreté el teléfono, respirando con dificultad. Mi madre tiene una hemorragia cerebral. Está esperando la cirugía. Usé el dinero de la tarjeta. Del otro lado, no dudó ni un segundo. ¿Dónde estás? De camino al hospital. Envíame tu ubicación. Ahora mismo voy. No hace falta. Chloe. Me cortó, con la voz firme. No me apartes. Ahora no. Solo quiero ayudar. Me mordí el labio, y al final asentí. Aunque no pudiera verme, se la envié. La llamada terminó. Apoyé la cabeza en la ventanilla, mirando cómo las farolas se deslizaban en líneas. Tenía la mente hecha un caos. Estaba asustada, esperanzada y culpable al mismo tiempo. No tenía ni idea de qué pasaría después de esta noche. Pero sabía que, al menos en ese momento, ya no estaba sola. Cuando llegué al hospital, prácticamente corrí hasta la oficina de facturación y pagué. La administrativa confirmó el pago y asintió. Todo listo. Llevaremos a la paciente al quirófano de inmediato. Solté un aire que no sabía que estaba conteniendo, y las piernas casi se me vencen. Mi padre me miró, con los ojos rojos. ¿Conseguiste el dinero? Sí. Mamá puede operarse. No preguntó nada más. Había cosas que ahora no hacía falta explicar. Se llevaron a mi madre a cirugía. Cuando las puertas se cerraron, nos separaron del mundo de la vida y la muerte. Me hundí en una silla, junté las manos y recé. Hacía mucho que no me sentía tan pequeña. Unos 30 minutos después, Ethan apareció al final del pasillo. Llevaba una camisa blanca, con la corbata aflojada, como si hubiera salido corriendo de una reunión. Sus ojos recorrieron el pasillo y se clavaron en mí. Se acercó rápido. ¿Cómo está?, preguntó en voz baja. Está en cirugía. Asintió, no dijo nada más y se sentó a mi lado. La distancia era tan corta que podía sentir el calor que irradiaba. Nadie habló, pero este silencio no era frío como el del día del divorcio. Miré fijamente las puertas del quirófano, con lágrimas cayéndome en silencio. En este momento de vida o muerte, lo entendí. Hay personas que, incluso después de irse, nunca desaparecen de verdad de tu vida. El pasillo frente al quirófano era de un blanco duro, con luces fluorescentes reflejándose en el suelo frío de baldosas. El olor a desinfectante era intenso, me resecaba la garganta. Me senté con la espalda rígida, las manos entrelazadas con tanta fuerza que se me entumecían. Tenía la vista fija en las puertas del quirófano, como si mirarlas lo suficiente pudiera hacer que se abrieran antes. Ethan estaba a mi lado. Su hombro rozaba ligeramente el mío, y podía sentir el ritmo constante, un poco pesado, de su respiración. Mi padre caminó por el pasillo un par de veces antes de detenerse junto a la ventana del fondo, mirando la noche neoyorquina bajo la llovizna. No dijo nada, pero vi cómo le temblaban un poco los hombros. Quise levantarme y abrazarlo, pero sentía las piernas pegadas a la silla. El tiempo avanzaba a un ritmo insoportable. Cada segundo era largo y pesado, como una piedra que se me colocaba sobre el pecho. Intenté respirar hondo, pero mi mente se iba una y otra vez a recuerdos, a todo lo que Ethan y yo nos habíamos perdido en esos 7 años de matrimonio. Ethan fue el primero en hablar,
con la voz baja, como si temiera romper el frágil silencio. Chloe, ¿has comido algo? Negué con la cabeza. No, no puedo. Asintió y no insistió. Un rato después se levantó y se fue. Pensé que iba a hacer una llamada, pero volvió unos 10 minutos más tarde con 2 vasos de café caliente de una máquina. Bebe un poco, dijo, dejando uno delante de mí. Va a ser una noche larga. Miré la fina capa de espuma en la superficie del café, y luego lo miré a él. Gracias. 2 palabras simples, pero me pesaron de una forma increíble al salir. Era la primera vez que le daba las gracias en 2 años. Se quedó quieto un instante y luego esbozó una sonrisa apenas visible. No es nada. Volvimos a quedarnos en silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era un espacio quieto, uno en el que los dos necesitábamos enfrentarnos a nuestros propios pensamientos. ¿Cómo has estado? Pregunté de pronto, con la voz. Él miró al frente, con la mirada lejana. Como siempre, trabajo, reuniones, noches largas. La única diferencia es que el apartamento estaba más vacío. Apreté el vaso. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Arrepentirme de qué? De divorciarte de mí. Se giró para mirarme. La mirada en sus ojos me hizo doler el pecho. No había reproche, solo cansancio y sinceridad. Me arrepiento de no haber sabido cómo sostenerte. No por el divorcio, sino por todo lo que hice mal antes. Bajé la cabeza. Sus palabras tocaron una herida vieja. No la abrieron, pero latió con un dolor sordo. Yo también me equivoqué. Nunca te dije lo que necesitaba. Solo esperaba que lo supieras. Suspiró. Siempre fui lento para entender. Solo lo comprendí cuando te perdí, y para entonces ya era tarde. No tuve nada más que decir. Había demasiadas cosas sin decir entre nosotros, demasiados malentendidos acumulados durante años. Pero esa noche, frente a la puerta del quirófano, todo parecía trivial. Mi padre volvió y se sentó en la silla frente a nosotros. Miró a Ethan un momento y luego habló. Gracias, hijo, si no fuera por ti. Se quedó sin voz, cargada de emoción. Ethan se puso de pie e inclinó la cabeza con respeto. No lo mencione, señor. Es lo que debo hacer. Al verlos, mi corazón se asentó un poco. Antes, él siempre estaba tan ocupado, casi nunca iba a reuniones familiares. Yo solía resentirle esa distancia. Pero ahora estaba allí, sin hacer escena, sin dramatismos, solo manteniéndose firme en silencio. Cerca de las 3 de la madrugada, las puertas del quirófano seguían cerradas. Estaba tan cansada que me daba vueltas la cabeza, pero no me atrevía a dormirme. Cada vez que se me caían los párpados, me sobresaltaba, aterrorizada de perderme algo importante. Ethan puso una mano en mi hombro. Apóyate en mí un rato. Dudé unos segundos y luego asentí. Me moví y apoyé la cabeza suavemente en su hombro. Era tan firme como lo recordaba, y el olor familiar de su colonia me hizo dar un vuelco. No lloré. Solo cerré los ojos, permitiéndome un instante de debilidad. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto escuché pasos urgentes. Me incorporé de golpe. El cirujano salió del quirófano, quitándose la mascarilla. Los 3 nos pusimos de pie al instante. La cirugía fue un éxito. Por ahora, dijo. Ha superado lo peor, pero tendrá que estar bajo observación estrecha durante las próximas 48 horas. Un peso enorme se me levantó del pecho. Las piernas se me vencieron y casi me desplomé. Ethan me sostuvo rápido. Me aferré a su brazo, con lágrimas de alivio cayéndome sin parar. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Mi padre juntó las manos, con la voz temblorosa. Gracias, doctor. Es un milagro. Trasladaron a mi madre a la sala de recuperación. La vi a través del cristal. Tenía el rostro pálido, pero el pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Me tapé la boca y sollocé. Ethan estaba detrás de mí, con una mano apoyada en silencio sobre mi hombro. Cuando se acercó el amanecer, la lluvia paró. Los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana del pasillo, débiles,
pero extrañamente cálidos. Me senté en la silla, con una ola de agotamiento encima. Ahora que la crisis inmediata había pasado, todas las emociones reprimidas empezaron a salir. Ethan se sentó a mi lado. Vete a casa y descansa. Tu padre y yo nos quedaremos aquí. Negué con la cabeza. Quiero quedarme. No insistió, solo asintió. Volvimos a quedarnos en silencio, pero mi corazón ya no estaba tan tenso. Era como si en esa larga noche hubiéramos cruzado juntos una línea invisible. Si no te hubiera llamado ese día, pregunté muy bajito, ¿te habrías enterado alguna vez? Me miró, con la mirada profunda. No me habría enterado. Pero habría seguido enviando el dinero. Hasta el día en que lo usaras, o hasta el día en que ya no estuviera para enviarlo. Sus palabras me dolieron el corazón. Lo miré y, al final, solo me salió una cosa. Eres un idiota. Sonrió, una sonrisa cansada pero aliviada. Sí, lo soy. Nos miramos, sin decir nada más. Después de oír al médico decir que mi madre estaba estable, sentí que toda la fuerza se me había ido del cuerpo. Me quedé encorvada contra la silla de plástico del pasillo, con la mente en blanco. Ethan se encargó del papeleo, firmó consentimientos y habló con el médico sobre el plan de tratamiento futuro. Lo manejó todo con una eficiencia tranquila, sin necesitar ayuda de nadie. Viendo su espalda moverse por el hospital, me invadió una familiaridad extraña. Era como años atrás, cuando él era mi único ancla en esta ciudad inmensa. Mi padre fue a comprar algunas cosas para mi madre, siguiendo las instrucciones de la enfermera. Eso nos dejó a Ethan y a mí solos, fuera de la sala de recuperación. La puerta de cristal seguía cerrada, separándonos, pero con ver la respiración constante de mi madre me bastaba para calmarme. Bebe un poco de agua. Ethan me dio una botella. La tomé y bebí unos sorbos. Tenía la garganta seca, y el agua fría me despejó la cabeza. Gracias por todo, dije, muy bajito, pero esta vez sin dudar. Me miró. En sus ojos pasó un destello de sorpresa y luego negó lentamente con la cabeza. No me des las gracias. No lo hice para que me las dieras. Me mordí el labio, pero no sé qué habría hecho sin ti. No respondió enseguida. Al cabo de un momento dijo, si yo no me hubiera enterado, tampoco habría sabido lo de tu madre. Pero si me hubieran dado la oportunidad, habría hecho exactamente lo mismo. Giré la cabeza, con los ojos escociéndome. Sus palabras eran calmadas, pero me dolieron más que cualquier reproche. A medida que avanzó la mañana, el hospital se llenó más. Mi madre seguía en recuperación, y no se permitían visitas. Salí un momento a comprar algunas cosas personales. Cuando volví, Ethan seguía allí, justo donde lo había dejado. ¿No vas a ir a trabajar?, pregunté. Pedí unos días libres. Me sorprendió. Esto es más importante que mi proyecto, dijo sin la menor vacilación. Un pequeño temblor me recorrió el corazón. Yo había llegado a resentirlo por poner siempre el trabajo primero, pero ahora, al oírle decir eso, no supe si sentirme feliz o triste. Por la tarde, el médico nos permitió ver a mi madre un momento. Mi padre y yo nos pusimos batas y entramos. Mi madre yacía en la cama, visiblemente más delgada. Tenía una venda blanca alrededor de la cabeza. Le tomé la mano. Era frágil, pero aún estaba tibia. Mamá, soy yo, susurré. No respondió, pero sus pestañas temblaron. Me invadió una alegría tan fuerte que se me cerró la garganta. Mi padre estaba a su lado, con lágrimas bajándole por las mejillas. Miré hacia atrás. Ethan estaba al otro lado de la puerta de cristal. Su mirada me seguía, silenciosa pero llena de preocupación. Al salir, me apoyé en la pared y solté un largo suspiro de alivio. Ethan se acercó. «¿Está bien?», asentí. «Sí, gracias a ti». Esta vez no discutió. Solo me miró, y sus ojos se suavizaron. Nos sentamos y hablamos de cosas prácticas, facturas del hospital, turnos de cuidado, planes de tratamiento a largo plazo. Cuando Ethan dijo que cubriría cualquier diferencia, me opuse de inmediato. «No. Te lo devolveré».
Todo. Me miró, sin enfado ni burla. Chloe, este no es el momento de discutir eso. Pero no quiero estar en deuda contigo para siempre. Guardó silencio unos segundos. Entonces, llamémoslo un préstamo. Me lo devolverás cuando estés lista. No te presionaré. Lo miré y, por fin, asentí. Probablemente era el único acuerdo que yo podía aceptar. Esa tarde mi padre se fue a casa a descansar un rato. Yo me quedé en el hospital, y Ethan me trajo un recipiente con comida. Comí un par de bocados y lo dejé. Estaba agotada, pero no quería irme. Duerme un poco, dijo. Me da miedo que pase algo. Estoy aquí. Lo miré largo rato antes de cerrar los ojos. No sé cuánto dormí, pero cuando me desperté ya era de noche. Tenía una chaqueta sobre mí. Ethan estaba sentado a mi lado, mirando el teléfono. «¿Estás despierta?», dijo. «Sí». Me pegué la chaqueta al cuerpo, sintiendo un calor familiar. «Chloe», dijo mi nombre, serio. Sé que quizá no es el momento adecuado para hablar de esto, pero ya no quiero callarme. Lo miré, con el corazón acelerándose. He pensado mucho estos 2 años sobre mis errores. Si pudiera repetirlo, no habría elegido el silencio. No habría usado el dinero como sustituto del cuidado. Hizo una pausa, dejándome escuchar. No sé si merezco otra oportunidad, pero quiero dejar algo claro. Nunca te vi como una carga ni como alguien a quien hubiera que compensar. Solo que no supe cómo amarte bien. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo también me equivoqué. Nunca te di la oportunidad de explicarte. Elegí irme y encargarme de todo sola. Nos miramos. Ya no había reproche ni orgullo, solo 2 personas que habían pasado por dolor intentando arreglar grietas antiguas. La voz de la enfermera sonó por el intercomunicador, anunciando el fin del horario de visitas. Nos levantamos. Ethan me miró. «Vete a casa y descansa. Mañana trabajas». «Me he pedido unos días». Asintió. «Entonces déjame llevarte». Dudé y luego asentí. De camino al aparcamiento caminamos uno al lado del otro. No nos tomamos de la mano, pero la distancia entre nosotros se sentía mucho más pequeña. En el coche miré por la ventana. La ciudad de noche seguía ruidosa, las luces brillantes. Y de pronto entendí que algunas relaciones que creí terminadas solo estaban en pausa, y que algunas personas que pensé que se habían ido lejos en realidad seguían quietas, esperando a que yo mirara atrás. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, me giré hacia él. «Ethan». «Sí. Gracias. Por no irte». Esbozó una sonrisa muy leve. «Nunca me fui a ninguna parte». Esas palabras me hicieron temblar el corazón. Abrí la puerta y me bajé, pero el pecho ya no me pesaba como antes. Sabía que el camino por delante sería largo y no necesariamente fácil. Pero, al menos, ya no tendría que recorrerlo sola en la oscuridad. Los días siguientes se desarrollaron con un ritmo lento, pero tenso. Mi madre seguía en la UCI y solo nos dejaban verla unos pocos minutos al día. Mi padre y yo nos turnábamos para quedarnos en el hospital. Ethan apareció casi todos los días. A veces llegaba antes que yo. Otras se quedaba hasta muy tarde. No era parlanchín ni exageradamente expresivo. Simplemente hacía en silencio lo que había que hacer, como si fuera su responsabilidad natural. Por las mañanas, le llevaba el desayuno a mi padre y revisaba las facturas del hospital. A la hora de comer, me traía comida aunque yo siempre dijera que no tenía hambre. Por la noche, cuando yo estaba más agotada, se sentaba a mi lado y me ofrecía un hombro silencioso en el que apoyarme. Sin preguntas, sin consuelo verbal. Era ese silencio, justo en el momento exacto, lo que me tranquilizaba. Una tarde, cuando mi madre estaba un poco más lúcida, el médico nos permitió quedarnos más tiempo. Le sostuve la mano y le conté historias pequeñas, sobre mi gata, sobre cómo el trabajo me iba bien. Ella me miró, con los ojos aún cansados, pero una sonrisa tenue le rozó los labios. Ethan permanecía en silencio al fondo. Cuando miré hacia él y nuestras miradas se cruzaron, apartó los ojos rápido, como si temiera que yo viera algo demasiado claro.
Al salir de la habitación, le pregunté, ¿qué hacías ahí plantado? Y me respondió con una honestidad que me dejó descolocada. Quería ver si tú estabas bien. Esa respuesta tan simple me dejó sin palabras. Me di cuenta de que, a su manera, siempre me había puesto a mí primero. Solo que antes yo no lo había visto. Una noche, mi padre se fue a casa a descansar y me quedé sola en el pasillo, mirando a la gente entrar y salir. Ethan se sentó a mi lado y me entregó una bolsa de papel. ¿Qué es esto? Ábrela. Dentro había unas zapatillas blandas y un chal fino. Me imaginé que te dolerían los pies de estar todo el día de pie con esos zapatos, dijo. Y por la noche hace frío en el hospital. Me quedé impactada. El Ethan de antes jamás se habría fijado en detalles tan pequeños. Lo miré. Has cambiado. Sonrió con un gesto levemente irónico. Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? A demostrar que me importa de una forma que no te incomode. Me reí. Fue la primera risa auténtica, relajada, que me salió en días. El sonido resonó en el pasillo vacío, pequeña, pero suficiente para astillar un poco la oscuridad de mi corazón. En los raros momentos en que teníamos algo de respiro, hablábamos más. No como esas conversaciones tensas de antes, sino de cosas cotidianas. Él hablaba del trabajo, de la presión de dirigir un proyecto enorme. Yo hablaba de mis primeros días viviendo sola, de aprender a arreglar cosas, de mi gata, Claude. Eres más fuerte de lo que nunca pensé, dijo en voz baja. No es que sea fuerte. Es que no tenía otra opción. Asintió. Lo sé, pero ojalá hubiera estado contigo entonces, en vez de dejarte enfrentarlo sola. Ya no lo culpaba. Cualquier resentimiento que hubiera guardado se había ido gastando con el tiempo y las circunstancias. Lo único que quedaba era un arrepentimiento suave y una esperanza diminuta de que, a partir de ahora, las cosas pudieran ser distintas. Una semana después, trasladaron a mi madre a una planta normal. Su estado se fue estabilizando poco a poco. El médico dijo que necesitaría una recuperación larga, pero que ya estaba fuera de peligro. Solté un suspiro enorme de alivio. Fue como despertar de una pesadilla larga. Esa tarde, Ethan llevó a mi padre a casa. En el hospital nos quedamos solo los dos. Salí a un pequeño balcón a tomar aire. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, reflejándose en el cielo oscuro. Él vino y se puso a mi lado. «Todo va a estar bien». «Sí», respondí, con la voz mucho más ligera que antes. «Chloe», dijo mi nombre despacio. «No puedo hacer grandes promesas. Solo quiero pedirte una cosa». Me giré para mirarlo. «Cuando todo esto se calme, ¿me darías la oportunidad de estar a tu lado? No como tu exmarido, sino como alguien que quiere conocerte de nuevo, desde el principio». El corazón me empezó a golpear el pecho. Había pensado si este momento llegaría, pero ahora que estaba aquí, me descolocó. No respondí de inmediato. Tenía que ser honesta conmigo misma. No sé si estoy lista para empezar de cero. Asintió sin el menor rastro de decepción. Lo entiendo. No voy a presionarte. Solo necesitaba saber que no me estabas rechazando desde el principio. Lo miré durante mucho rato. En sus ojos ya no estaba esa arrogancia segura del hombre exitoso, sino una paciencia rara y una sinceridad limpia. Y entonces lo vi con claridad. El hombre que tenía delante era muy distinto del de hace 2 años. «Necesito tiempo», dije. Sonrió. «Tengo tiempo». Nos quedamos lado a lado en silencio. Una brisa suave pasó, trayendo el olor familiar del antiséptico. Y, extrañamente, sentí paz. Ya no había miedo, ni tensión, solo un calor tenue que me hacía no querer apartarlo. Esa noche, cuando llegué a casa y abrí la puerta, Claude corrió hacia mí maullando con insistencia. Me agaché, la levanté y acaricié su pelo suave. El apartamento era el mismo, pero la soledad ya no pesaba igual. Me tumbé en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Hace 2 años, yo creía que ser fuerte significaba no necesitar a nadie. Ahora entendía algo distinto. Ser fuerte no significa rechazar todo cuidado.
A veces hace falta el mismo valor para dejar que alguien entre. El móvil vibró. Era un mensaje de Ethan. ¿Ya estás en casa? Sí. Tú también deberías dormir. Estaré en el hospital por la mañana. Me quedé mirando su mensaje y luego escribí una respuesta. Vale. Tú descansa también. Dejé el móvil y sonreí apenas. No sabía qué traería el futuro ni si algún día podríamos estar juntos de verdad otra vez. Pero, al menos por ahora, cuando pensaba en la palabra nosotros, ya no me daba miedo. En los días siguientes, mi vida se fue acomodando en un ritmo nuevo. A mi madre la pasaron a una planta normal. Aunque seguía débil, estaba más despierta, podía conversar y comer una papilla ligera. Mi padre se quedaba con ella por la noche y yo la relevaría durante el día. Ethan solía pasar por la tarde, después del trabajo. Nunca se quedaba de más ni se imponía, solo preguntaba cómo iba todo y luego se iba en silencio. Era como si tuviera miedo de acercarse demasiado y hacerme sentir incómoda. Me di cuenta de que estaba siendo increíblemente cuidadoso. El Ethan de antes, el que hacía las cosas sin preguntar porque creía saber que era lo mejor para mí, ya no estaba. Ahora, cada gesto pequeño me dejaba espacio para elegir. Una tarde, mientras yo pelaba una manzana para mi madre, él entró. Dejó una cesta de fruta sobre la mesa, saludó con un gesto a mi padre y luego se giró hacia mí. ¿Cómo está tu madre hoy? Asentí. El médico dijo que, si sigue mejorando, puede empezar fisioterapia en unos días. Esos son muy buenas noticias. Sonrió, aliviado. Mi madre lo miró, con los ojos suaves. Tú debes de ser Ethan. Sí, señora. Hola. Inclinó la cabeza con respeto. Ha pasado tiempo. Gracias por ayudar a nuestra familia en un momento tan difícil. Ethan negó con la cabeza. Es lo que debo hacer. Al ver esa escena, se me ablandó el corazón. Algunas cosas que creí del pasado aún podían removerme por dentro cuando reaparecían. Más tarde, mi padre salió a hacer unos recados y nos quedamos Ethan y yo solos en la habitación. El aire estaba quieto, interrumpido solo por el pitido rítmico del monitor. Ethan estaba junto a la ventana, mirando fuera. Chloe, ¿podemos hablar un minuto? Dejé el cuchillo de pelar y asentí. Se giró y se colocó frente a mí. ¿Serio? Te dije que no iba a presionarte, empezó, pero ya no quiero estar en silencio. Me da miedo que, si sigo esperando, te pierda otra vez. Lo miré, con el corazón latiendo lento, pero muy claro. No puedo prometerte que seré un hombre perfecto, pero sí puedo prometerte que, a partir de ahora, hablaré contigo de cualquier cosa que nos afecte. Seré claro. No asumiré. No forzaré. Y no usaré el trabajo ni el dinero como sustituto del cuidado. Hizo una pausa y respiró hondo. Quiero una oportunidad para conocerte otra vez, como se debe. Si dices que no, está bien. Lo aceptaré. Solo no quiero arrepentirme de no decirlo después. La habitación se quedó en silencio. Yo escuchaba mi propio corazón. Durante 2 años me había acostumbrado a sostenerme sola, a protegerme, a levantar muros. Y ahora, frente a su franqueza, esos muros temblaban. No puedo prometerte nada, dije despacio. Necesito tiempo. No quiero volver contigo por emoción o por lo que ha pasado. Necesito estar segura de que no repetiremos los mismos errores. Asintió. Lo entiendo. No necesito una promesa. Solo una oportunidad de acercarme un poco más. No respondí enseguida, pero tampoco lo rechacé. Y para Ethan, eso fue suficiente. Esa noche me llevó a casa en coche. Por el camino, hablamos de cosas pequeñas. De cómo gestionar la fisioterapia de mi madre, de que yo tenía que ordenar cosas en el trabajo, de mi gata, Claude. ¿Cuándo te compraste un gato? Justo después de empezar a vivir sola. Me ayudó con la soledad. Asintió. ¿Puedo ir a verla algún día? Me reí. Es bastante especial. No le gusta a cualquiera. Él se rió conmigo. Entonces tendré que ganármelo. Esas conversaciones sencillas me aligeraron el corazón.
Ya no había grandes declaraciones ni promesas lejanas, solo planes normales, pequeños. Unos días después, trasladaron a mi madre a un centro de rehabilitación. Me pedí otra semana libre para ayudarla a asentarse. Ethan siguió visitándola con regularidad, pero siempre preguntaba antes: ¿te viene bien que pase? Si yo decía que estaba cansada, él solo contestaba: vale, descansa, y no aparecía. Era un nivel de respeto que antes nunca había tenido. Una noche me escribió: si tienes tiempo este fin de semana, me gustaría invitarte a cenar. No una cita, solo cenar. Me quedé mirando la pantalla mucho rato. Esas dos palabras, solo cenar, eran tan simples que sonreí. Ya me dirás. Vale, dime cuando estés lista, respondió al instante. Dejé el móvil y me recosté en la silla. Me di cuenta de que estaba haciendo algo bien, algo que antes nunca había hecho. Me estaba dando a elegir. Sin forzarme, sin desaparecer en silencio, solo estando ahí, claro y paciente. Su presencia empezaba a formar parte de mi vida otra vez, pero no era invasiva. Yo seguía trabajando, cuidando de mi madre y teniendo mi tiempo con Claude en mi pequeño apartamento. Lo único que se sumaba era algún mensaje de vez en cuando, una llamada corta y una presencia exacta, en su punto. Aquella noche me senté al lado de la cama de mi madre, escuchándola contar historias antiguas. Me tomó la mano. Su voz era débil, pero cálida. Chloe, no tengas miedo de apoyarte en otros. Tener a alguien dispuesto a estar a tu lado no significa que seas débil. La miré, con los ojos llenándose. Lo sé, mamá. Al salir de su habitación, me quedé en el pasillo mirando el cielo nocturno. No sabía qué traería el futuro, pero sí sabía que, por ahora, ya no estaba huyendo. Estaba quieta, de frente a mis sentimientos, dándome una oportunidad. Ese fin de semana acepté su propuesta. No por una gran decisión, ni por lástima o una emoción pasajera. Solo quería ver qué se sentía bajar la guardia después de 2 años. Le envié un mensaje corto a Ethan. Esta noche me va bien. Respondió casi al instante. Te recojo a las 6. En mi apartamento todo era igual, pero mi ánimo era distinto. Elegí un vestido sencillo, nada elegante. No quería que esa cena fuera una cita, ni que pareciera que volvíamos atrás. Solo quería ser yo, en el presente. Ethan llegó puntual. Me esperaba abajo, con una camisa azul clara y un pequeño ramo de flores. Al verme, se detuvo un momento y me las tendió. No sabía que te gustaba, así que escogí las más sencillas. Miré el ramo de margaritas blancas y sonreí. Gracias. Nos subimos al coche. Me preguntó qué me apetecía comer. Lo pensé un momento. Algo tipo comida casera. Me miró, un poco sorprendido. ¿Casera? Hay un italiano pequeño, familiar, cerca de aquí. No quiero ir a ningún sitio elegante. Asintió al instante. Vale. Lo que tú quieras. El restaurante era pequeño, en una calle tranquila. Olía a pan de ajo y salsa de tomate. Nos sentamos en un reservado del fondo. Nadie mencionó el pasado, ni el divorcio, ni el dinero. Hablamos de la comida, del tiempo, de cosas completamente normales. Estás comiendo más que antes, dijo con suavidad. Sí, ya no hay nadie dándome la lata con mi figura, dije medio en broma, medio en serio. Se rió. Yo de verdad era un inútil entonces, ¿verdad? No respondí. Solo cogí otro trozo de pan. Esa admisión, sin excusas ni justificaciones, me hizo sentir más tranquila que cualquier disculpa larga. A mitad de la cena dejó el tenedor y me miró. Chloe, hay algo que quiero decir. No estoy intentando convencerte ni pedirte perdón. Lo miré. Dime. Respiró hondo. Si de aquí en adelante avanzamos, quiero poner algunas reglas para nosotros. Me sorprendió un poco, pero asentí. Primero, nada de silencio. Hablamos de las cosas, aunque duelan. Segundo, claridad con el dinero. No quiero repetir el error de usarlo como sustituto del cuidado. Si ayudo, diré que ayudo.
Sea un préstamo o un regalo, tú tendrás derecho a elegir. Tercero, respetamos el espacio del otro. No te presionaré si no quieres algo. Hizo una pausa y me miró muy serio. Y por último, si algún día sientes que esto no está bien, tienes derecho a parar cuando quieras. No te retendré por obligación ni por el pasado. Me quedé callada un momento. Las reglas eran simples, pero eran exactamente lo que nos faltó en el matrimonio. ¿Y tú? Preguntó. Yo también tengo una regla, dije. Me miró. No voy a sacrificarme para salvar una relación. Si alguna vez siento que solo estoy aguantando, lo diré. Y si las cosas no pueden cambiar, me iré. Asintió sin dudar. Acepto eso. La cena terminó en un tono cómodo. Al salir, caminamos un poco. Las farolas daban una luz amarilla sobre el asfalto húmedo y soplaba una brisa fría. Ethan se detuvo. Chloe, sé que no tengo derecho a pedir más, pero quiero preguntarlo igual. ¿Te sientes cómoda estando aquí conmigo ahora? Lo pensé con total honestidad. Sí. Pero todavía tengo miedo. ¿Miedo de qué? De ilusionarme otra vez y luego llevarme otra decepción. Asintió. Entonces vayamos despacio, sin grandes expectativas. Al mirarlo, sentí de pronto un alivio inesperado. Quizá esa era la forma correcta de empezar. En las semanas siguientes, nos vimos más, pero siempre a un ritmo cómodo. A veces era un café rápido después del trabajo. Otras, visitábamos juntos a mi madre y luego cada uno se iba por su lado. No había avalanchas de mensajes ni sensación de control. Mi madre notó el cambio enseguida. Veo que estáis avanzando, dijo con tono juguetón. No sé, mamá. Solo lo estamos intentando. Ella sonrió. Intentar está bien. Significa que estás en paz. Esa palabra se me quedó dentro todo el día. Paz. Hace 2 años, yo pensaba que la paz era no necesitar a nadie. Ahora entendía que la paz era tener a alguien a tu lado sin perderte a ti misma. Una noche Ethan vino a mi apartamento por primera vez desde el divorcio. Yo estaba un poco nerviosa. Claude se subió al sofá, mirándolo fijamente. No le gustan los desconocidos, le advertí. Él se agachó y extendió la mano despacio. Hola. Claude no se acercó, pero tampoco salió corriendo. Me reí. Eso es progreso. No se quedó mucho. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Gracias por dejarme entrar. Gracias por respetar mi espacio, respondí. Nos miramos. No hubo abrazo ni manos entrelazadas, pero yo sabía que algo se estaba reconstruyendo con cuidado entre los dos. Esa noche, en la cama, pensé en la cena, en las reglas, en la comodidad de no tener que esforzarme tanto. No sabía qué traería el futuro, pero sí sabía una cosa. Si volvíamos a empezar, no empezaría con sacrificio, sino con conversación. Después de esa primera cena, Ethan y yo entramos en una fase extraña. Ya no éramos marido y mujer, pero tampoco éramos exactamente amantes. Éramos como viejos amigos, aprendiendo a encontrarnos otra vez, despacio y con cuidado. Yo seguía yendo al trabajo cada día, cuidaba de mi madre por las tardes y, de vez en cuando, quedaba con él para un café o una comida sencilla. Todo parecía tranquilo, pero siempre había una cuerda tensa en mi corazón, una que sentía que podía romperse con el tirón más mínimo. Sabía que mi miedo no había desaparecido. Solo se había calmado. Un lunes por la mañana, cuando iba a entrar a una reunión en el trabajo, recepción me llamó. Señorita Davis, tiene una visita. Levanté la vista y vi a una mujer junto al mostrador. Se me paró el corazón. Era Jessica, la antigua asistente de Ethan, la misma mujer de la que yo había sospechado, por la que sentí celos y por la que discutí con él hasta que los dos acabamos agotados. Chloe, ¿cuánto tiempo?, dijo con una sonrisa. Era una sonrisa conocida, pero ahora me dio escalofríos. Hola. ¿Qué puedo hacer por ti? Intenté mantener la compostura, pero tenía las manos apretadas en puños. ¿Tienes un minuto? Fuimos al café de enfrente. Jessica pidió un té helado. Yo solo pedí agua.
No tenía ganas de nada más. He oído que tú y Ethan os estáis viendo otra vez, dijo, y fue directa al punto. La miré. ¿Quién te ha dicho eso? Ethan. Fruncí un poco el ceño. Ethan nunca me había dicho que hubiera hablado de nosotros con nadie. Esa sensación incómoda, tan familiar, empezó a subir. No quiero hacerte daño, dijo. Solo creo que hay algo que deberías saber. Me quedé en silencio, esperando. Cuando estabais casados, entre nosotros no hubo nada más que una relación profesional, pero sé que esa cercanía te hacía daño. Sonreí apenas. ¿Has venido a disculparte? Jessica negó con la cabeza. No exactamente. He venido a decirte que Ethan no es un hombre que cambie con facilidad. Puede hacer muchas promesas, pero cuando el trabajo llama, siempre lo pondrá primero. La miré a los ojos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Solo no quiero que cometas el mismo error 2 veces. Te hicieron tanto daño hace 2 años. Seguro que no lo has olvidado. Sus palabras golpearon justo mi miedo más profundo. Recordé las noches en las que esperaba sola. Sus mensajes diciendo que estaba ocupado. Las discusiones interminables. Respiré hondo para que no me temblara la voz. Gracias por el recordatorio, pero lo que pase entre Ethan y yo lo decido yo. Jessica me miró, con una expresión indescifrable. Solo espero que no te ilusiones demasiado. Se levantó y se fue. Yo me quedé sentada. La paz tenue que había sentido esos días se había hecho añicos. No quería admitirlo, pero sus palabras habían plantado una semilla de duda en mi cabeza. Esa tarde, Ethan vino a recogerme para ir a ver a mi madre. Lo miré, con la voz de Jessica resonándome por dentro. Quería preguntar, pero me daba miedo la respuesta. En el coche dijo, pareces un poco cansada hoy. Sí, el trabajo estuvo movido. Asintió y no insistió. En ese momento, su respeto solo me confundió más. No sabía si sentir alivio o distancia. En el hospital, mi madre estaba dormida. Ethan y yo nos sentamos en el pasillo. El silencio se estiró. Al final hablé. Jessica vino a verme hoy. Se giró hacia mí, con un destello de sorpresa en los ojos. ¿Qué te dijo? ¿Sobre mí? ¿Sobre el pasado? Se quedó callado unos segundos y luego suspiró. Lo siento. No debí hablar de nosotros con nadie más. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Me miró con total honestidad. Ella me preguntó. Y no quise ocultarlo. Pero nunca pensé que iría a buscarte. Me mordí el labio. Dijo que no vas a cambiar. Que al final siempre elegirás el trabajo. No respondió enseguida. Miró hacia el pasillo, donde la luz dejaba un brillo blanco en la pared. Chloe, no voy a negarlo. El trabajo sigue siendo una parte enorme de mi vida, pero estoy aprendiendo a que no se lo trague todo. Volvió a mirarme. No puedo prometerte que me convertiré en una persona completamente distinta, pero puedo prometerte que, cuando te sientas apartada, no me quedaré en silencio como antes. Te escucharé y me ajustaré. Lo miré, con la mente revuelta. Sus palabras eran sinceras, pero el miedo dentro de mí no se borraba con promesas. Necesito tiempo para creerlo. Asintió. Lo sé. Volvimos al silencio, pero esta vez había una distancia palpable entre nosotros. Me di cuenta de que volver no era solo mirar al presente. Era enfrentar los fantasmas del pasado. Esa noche llegué tarde a casa. Me senté en el sofá y Claude se acurrucó a mi lado. Le acaricié el lomo, con el corazón pesado. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura con él. Pero luego recordé aquellas noches solitarias de antes y supe que no podía ignorar ese miedo. El móvil vibró. Era un mensaje de Ethan. Lo siento si hoy te hice sentir incómoda. Si necesitas espacio, me aparto. Me quedé mirando el mensaje mucho rato. No estaba discutiendo, ni poniendo excusas, ni presionándome. Eso era algo que el Ethan de antes jamás habría hecho. Necesito un poco de tiempo, respondí. Pero no desaparezcas. No lo haré, respondió enseguida. Estaré aquí. Dejé el móvil y cerré los ojos.
Sabía que esto era un punto de inflexión. O enfrentaba mi miedo con valentía, o dejaba que dictara todas mis decisiones. El camino por delante estaba lejos de ser fácil, pero al menos esta vez ya no tenía que caminar a oscuras. Después de esa conversación, Ethan y yo de verdad bajamos el ritmo. No era una distancia fría ni incómoda, sino un paso atrás consciente. Él ya no escribía todos los días ni preguntaba constantemente cómo estaba. Solo enviaba algún mensaje corto de vez en cuando para que yo supiera que seguía ahí. Yo hacía lo mismo. Necesitaba tiempo para ordenar mis sentimientos, para distinguir qué era un miedo del pasado y qué era una emoción real del presente. Mi madre empezó la fisioterapia. Cada día la llevaba a la sala de rehabilitación. Me dolía verla luchar con cada paso. A veces lloraba del agotamiento y yo solo podía apretarle la mano con fuerza. Chloe, tu madre vieja te está dando demasiados problemas. No digas eso, mamá. Mientras te mejores, yo soy feliz. En esos momentos entendía que nadie puede ser fuerte todo el tiempo. A veces admitir tu debilidad y apoyarte en otros no es fracasar. Es reconocer con honestidad tus límites. Una tarde, después de llevar a mi madre de vuelta a su habitación, me senté sola en el pasillo del hospital. Fuera lloviznaba, y las gotas golpeaban suavemente el cristal. Abrí el móvil y me puse a deslizar fotos antiguas. Una foto de Ethan y de mí recién casados. Éramos tan jóvenes, con los ojos llenos de esperanza. Las fotos de viajes cortos, de cenas apresuradas llenas de risas, lo ocupaban todo. Me pregunté, ¿en qué momento nos equivocamos? No era que no nos quisiéramos. Sí que nos queríamos. Solo que no supimos proteger ese amor. Sonó mi teléfono. Era mi amiga Mia. ¿Cómo estás estos días? Un poco mejor que antes. Mia se quedó callada un momento. He oído que tú y Ethan os estáis viendo otra vez. Sí. ¿Lo has pensado de verdad? Suspiré. No, pero lo estoy pensando. Mia soltó una risita suave. Chloe, no me pongo de parte de nadie, pero tienes que tener claro algo. ¿Te da miedo el Ethan de hoy, o te da miedo el recuerdo del Ethan de antes? Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Me quedé sentada, paralizada. Yo también tenía miedo de volver con mi ex, siguió, pero al final me di cuenta de que lo que más me asustaba no era él. Era la sensación de que una vez me perdí a mí misma. Colgué y me quedé ahí mucho rato, con las palabras de Mia repitiéndose en mi cabeza. ¿A qué le tengo miedo? ¿A que él no cambie, o a volver a confiar y acabar herida por mi propia mano? Esa noche volví a casa más temprano de lo habitual. Limpié mi pequeño apartamento, pasé el paño por cada esquina de los armarios, por cada estante de la librería, como si ordenar el espacio fuera a aclararme la mente. Abrí el cajón inferior de la cómoda, el mismo donde enterré la tarjeta bancaria durante 2 años. Ahora estaba vacío. Recordé cómo la lancé ahí, jurando no tocarla nunca. Ese juramento se rompió, no por debilidad, sino por la vida de mi madre. Y por eso vi otra verdad sobre Ethan. No intentaba comprarme con dinero. Lo usaba para mantener un hilo mínimo de conexión, por si algún día yo lo necesitaba. Me senté en la cama, cerré los ojos y me pregunté con total honestidad, si Ethan nunca hubiera sido mi marido, si fuera alguien nuevo que aparece ahora en mi vida, ¿le daría una oportunidad? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sí. No lo amaría con el mismo sacrificio ciego de antes, pero había cariño, una confianza cautelosa y una esperanza diminuta de que pudiéramos intentarlo otra vez de una forma distinta. El problema no era él. Era si yo tenía el valor suficiente para que el pasado no dominara el presente. Al día siguiente fui yo quien escribió primero a Ethan. ¿Estás libre esta noche? Necesito hablar. Él respondió unos minutos después. Estoy libre. ¿Dónde quedamos? En ese café antiguo cerca de mi oficina. Vale, allí estaré. Ese café era donde yo solía sentarme a esperarlo cuando salía del trabajo. Al entrar, el olor familiar del café me calmó los nervios. Ethan ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana. Se levantó al verme. ¿Te pedí un café? No, gracias.
Me senté frente a él. Durante un buen rato no dije nada. Él no me apuró. Solo esperó, paciente. He estado pensando estos días, dije al fin. Asintió. Tengo miedo. Miedo de muchas cosas, pero me doy cuenta de que no puedo dejar que el miedo me impida avanzar. Me miró con atención, sin apartar la mirada. No te prometo volver a ser tu esposa. No te prometo amarte como antes, pero estoy dispuesta a darte una oportunidad. No por lástima, no por deuda, sino porque quiero ver si podemos hacerlo mejor. Se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió. Era una sonrisa tenue, pero vi con claridad el alivio en ella. No necesito ninguna otra promesa. Esta oportunidad es más que suficiente. Pero tengo una condición, dije. Dímela. Si durante este proceso siento que empiezo a perderme a mí misma, pararé, y tú tienes que respetarlo. Asintió, con la voz firme. Lo prometo. Nos quedamos allí, terminamos el café y hablamos un poco de cosas pequeñas. No hubo confesiones ni juramentos, solo dos adultos que, después de mucho dolor, habían decidido abrir un camino nuevo el uno para el otro sin saber hasta dónde llegaría. Al salir, Ethan se detuvo en la puerta del café. Chloe, gracias. ¿Por qué? No por darme una oportunidad, sino por tener el valor de ser honesta contigo misma. Lo miré y sonreí apenas. Gracias por esperar. Nos separamos allí. De camino a casa me sentí mucho más ligera. Ya no había sensación de estar forzada. Ya no había miedos vagos. Solo una decisión tomada con la cabeza clara. Sabía que aún habría muchos desafíos por delante. Pero al menos ya no dejaría que el pasado me tuviera cautiva. Después de decirle que le daría una oportunidad, nada cambió mágicamente como en una novela romántica. No hubo cortejo grandioso, ni un maletero lleno de rosas, ni votos que detuvieran el corazón. Ethan empezó a conquistarme de nuevo de una forma muy distinta, despacio, con cuidado y, a veces, con una torpeza casi cómica. Empezó por lo más pequeño. Un solo mensaje por la mañana, sobre la hora a la que yo solía despertarme. Hoy va a llover. No te olvides el paraguas. Nada más. Yo respondía, vale, y dejaba el móvil, sintiendo un calorcito en el pecho. Antes también se preocupaba, pero era una preocupación que sonaba a instrucción. Ahora era un recordatorio que me dejaba elegir. Nuestras quedadas eran sencillas. A veces un sitio de sopa de fideos en un callejón, otras un café a pie de calle. Una vez me propuso llevarme a un restaurante elegante y yo le dije que no. No me gustan mucho esos sitios. Él asintió al instante. Vale, entonces la próxima pedimos pizza. Me reí. Me di cuenta de que ya no intentaba demostrar que podía mantenerme, sino que estaba aprendiendo a escuchar lo que yo de verdad quería. Mi madre iba mejorando cada vez más. La fisioterapia era dura, pero su ánimo estaba mucho más alto. Ethan la visitaba a veces, pero no demasiado, y siempre preguntaba antes. Cada vez que venía, charlaba un rato con mi madre y luego se iba, sin quedarse tanto como para cansarla. Un día mi madre le sonrió con dulzura. Estás tan ocupado y aún así sacas tiempo para venir. Gracias. Él respondió con mucha educación. No es nada. Si algún día estás cansada, por favor dime que no venga. Mi madre me miró, como si entendiera todo. Chloe, elige con cuidado y luego decide. Asentí. Yo estaba eligiendo con la cabeza clara, no con ceguera. En el trabajo empecé a centrarme más en mi carrera. Asumí un proyecto nuevo y la presión era enorme. Hubo días en los que trabajé hasta tarde, sintiéndome a punto de caerme. Ethan nunca se quejó de que yo estuviera ocupada ni me culpó por no tener tiempo. Solo enviaba un mensaje. Estoy abajo. Dime si te apetece comer algo. Si yo decía que no, se iba de inmediato. Si decía que sí, esperaba en el vestíbulo, sin subir a la oficina ni interrumpir. Una vez le pregunté, ¿no te duele el orgullo estar siempre esperando fuera así, cuando estás viendo a alguien? Sonrió. Estoy viendo a una mujer adulta, no a una chica de 18 que haya que mimar. Sus palabras me hicieron quedarme quieta.
De pronto entendí que me estaba viendo tal como era ahora. No como una exesposa, no como alguien a quien hubiera que cuidar, sino como una mujer independiente con su propio mundo. Pero no todo era fácil. A veces los recuerdos viejos salían sin avisar. Una noche estábamos cenando cuando le sonó el teléfono. Miró la pantalla, dudó apenas, y luego se levantó y salió fuera a contestar. Al ver su espalda, se me hundió el corazón. Me invadió esa sensación conocida. La de años atrás, cuando yo me quedaba esperando sola mientras él estaba ocupado en algún lugar fuera de mi alcance. Cuando volvió y vio lo callada que estaba, se sentó. Un cliente, explicó antes de que yo preguntara. Una llamada urgente. Volvemos a hablar mañana. Asentí, pero la inquietud se quedó. Me observó con atención. ¿En qué estás pensando? Dudé y luego decidí ser honesta. Tengo miedo. Miedo de esa sensación de quedarme atrás. Se quedó en silencio unos segundos. Gracias por decírmelo. Voy a estar más atento. Si surge algo urgente, te lo diré antes, para que no tengas que imaginar. Era un ajuste, no una disculpa. Y ahí vi la diferencia más grande entre el hombre de ahora y el de antes. Otra vez fui yo quien le dijo que necesitaba un fin de semana para mí, que no quería ver a nadie. Él simplemente respondió, vale, descansa. Dime cuando te apetezca vernos. Sin reproches, sin suposiciones, sin enfados silenciosos. Yo empezaba a sentirme lo bastante segura como para decir lo que necesitaba, algo que antes siempre me tragaba. Con el tiempo, lo nuestro avanzó, no rápido, pero sí firme. Nadie corría y nadie se escondía. Yo seguía viviendo en mi estudio, trabajaba, cuidaba de mi madre y tenía tiempo para Claude. Ethan estaba en esa vida, pero no se la tragaba. Una tarde vino a casa. Claude ya estaba más acostumbrada y hasta lo dejó acariciarla un par de veces. Él sonrió como un niño. Me ha aceptado. Me reí. Ya era hora. Me miró. No me asusta esperar. Nos sentamos en el sofá y vimos una película vieja. No nos apoyamos el uno en el otro ni nos cogimos de la mano, pero cuando me levanté a por agua, él se levantó conmigo y me trajo un vaso de forma natural. Eran gestos pequeños, pero sin presión. Chloe, dijo mi nombre. Sí. No sé hacia dónde vamos a ir en el futuro, pero quiero que sepas que esta vez voy en serio. Lo miré con calma. Lo sé. Y yo voy en serio con protegerme a mí misma. Asintió y sonrió apenas. Lo respeto. Esa noche, cuando se iba, me quedé en la puerta viéndolo marcharse. Ya no sentía ese miedo difuso. Sabía que estaba dando pasos lentos, pero firmes. Y pasara lo que pasara al final, no me arrepentiría, porque no me habría traicionado a mí misma para salvar una relación. Me metí en la cama y abracé a Claude. Fuera, las luces de la ciudad seguían brillantes. Pensé en el camino por delante. Puede que nos enamoráramos otra vez o puede que no. Pero lo que importaba era que esta vez yo ya no era una mujer que ponía toda su vida en las manos de otro. Y si volvía a enamorarme, sería un amor nacido no de aguantar, sino de la claridad. Yo creí que, una vez aprendemos a hablar, a escuchar y a ir despacio, todo sería fácil. Pero la vida no avanza en línea recta. Justo cuando crees que puedes respirar hondo, llega una ola como si quisiera probar si lo que has construido es lo bastante sólido. Pasó una mañana, a principios de mes. Yo acababa de entrar en una sala de reuniones cuando sonó mi teléfono. Era Ethan. Era raro que llamara a esa hora, así que me sorprendí. Me disculpé y salí para contestar. Chloe, tengo que irme de viaje por trabajo de urgencia, dijo, con la voz baja. Tan de repente. ¿A dónde? A Chicago. Hay un problema serio con el proyecto. Tendré que estar allí al menos 2 semanas, quizá más. Me quedé en silencio unos segundos. 2 semanas, hace 2 años. Ese tiempo había sido el comienzo de incontables malentendidos. Sé lo que estás pensando, dijo antes de que yo preguntara. No te llamo para pedir permiso. Te llamo para informarte, para ser claro. Voy a estar ocupado, muy ocupado, pero no voy a desaparecer.
Me pondré en contacto contigo una vez al día, por tarde que sea. Respiré hondo. Tienes que ir. El trabajo es importante. Hizo una pausa. ¿No estás enfadada? Estoy preocupada, pero no estoy enfadada, dije con total honestidad. Soltó un suspiro largo. Gracias por ser honesta. Colgué y volví a la reunión, pero el resto de la mañana no pude concentrarme. Me pregunté si estaba lista para enfrentar este reto o si los miedos viejos me tragarían en cuanto él se fuera. Ethan se fue ese mismo día. Esa noche me escribió desde el hotel. He llegado. Tuve una reunión de urgencia, así que no pude llamar. ¿Has cenado? Me quedé mirando el mensaje, con los dedos suspendidos antes de responder. Sí. Descansa. Los primeros días fueron bien. Escribía con constancia, aunque a veces muy breve. A veces era solo, terminé el trabajo. Otras, agotado. Hablamos mañana. Yo no le exigí más y no me fui a la cabeza. Intenté mantener mi ritmo. Trabajo, ver a mamá, volver a casa con Claude. Pero al llegar el primer fin de semana, empecé a sentir tensión. No porque él no estuviera atento, sino porque una voz vieja en mi cabeza empezó a susurrar, va a ser como antes. Vas a ser tú la que espera otra vez. Esa noche lo llamé. Contestó a los pocos tonos. Chloe, ¿estás bien? Preguntó de inmediato. Estoy bien, pero necesito hablar. Se quedó callado un momento. Estoy en una reunión con un cliente ahora mismo. ¿Puedo llamarte en una hora? Las palabras eran normales, pero se me hundió el corazón. Antes, una hora muchas veces significaba toda la noche. Vale, dije, intentando que no me temblara la voz. Te llamo. Te lo prometo. Colgué y dejé el móvil sobre la mesa. Me levanté y empecé a caminar por el cuarto. Claude me miraba, confundida. Esa hora pasó con una lentitud insoportable. Miraba el reloj una y otra vez. 15 minutos, 30, 45. El pecho empezó a apretárseme. Cálmate, Chloe. No dejes que el pasado te arrastre, me dije. Pero por dentro era un caos. Exactamente una hora después sonó el teléfono. Era Ethan. Lo siento, la reunión se alargó un poco. ¿Has estado esperando mucho? Cerré los ojos. Sí. Se quedó callado, y luego dijo. Te escucho. Esa frase me sorprendió. Sin explicaciones, sin excusas, solo te escucho. Tengo miedo, dije en voz baja. Miedo de esa sensación de esperar. De tener que calmarme sola. Me da miedo. No me interrumpió. No voy a negar que ahora estoy muy ocupado. Pero no quiero que tengas que llevar esas emociones sola. Esta vez estoy aquí para escucharte. Respiré temblando. El nudo en la garganta se aflojó un poco. No quiero pelear. Solo quiero que sepas que cuando me dices espera, a mí me despierta recuerdos muy malos. Lo entiendo. Y gracias por decírmelo ahora, en vez de guardártelo. Hizo una pausa. Si no puedo llamarte en una hora, te escribiré antes para que no tengas que quedarte imaginando. Y si te sientes ansiosa, tienes derecho a decírmelo en la llamada. No me voy a enfadar. Me senté y de pronto se me soltó la tensión de los hombros. Vale. Nos dijimos unas pocas cosas más y colgamos. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No porque él estuviera cerca, sino porque por primera vez yo sabía que ya no tenía que adivinar. La segunda semana pasó lenta, pero estable. A veces estaba tan ocupado que solo podía mandar un mensaje a medianoche. Otras tenía más tiempo y hablábamos 10 minutos. Dejé de contar horas o de mirar el reloj. En vez de dejar que me guiara el miedo, empecé a confiar en lo que sentía. El día que volvía, no fui al aeropuerto a recibirlo. No por enfado, sino porque estaba en el hospital con mi madre. Me escribió. Ya he aterrizado. Quédate con tu madre. Paso por tu casa esta noche. Esa noche vino a mi apartamento. Claude salió corriendo, pero ya no estaba tan recelosa. Se sentó en el sofá y soltó un suspiro largo. ¿Cansado? Pregunté.
Cansado, pero bien. Me miró. Gracias por estas 2 semanas. ¿Por qué? Por no salir corriendo. Por hablar. Se me ablandó el corazón. Gracias por no hacerme adivinar. Nos quedamos allí, sin decir mucho. Pero en ese silencio sentí algo con total claridad. Habíamos pasado una prueba grande. No con promesas, sino con la forma en que reaccionamos cuando apareció el miedo. Ethan se levantó para irse. Antes de salir, se giró. Chloe, no sé cuántas olas más vendrán en el futuro, pero sí sé una cosa. Esta vez, cuando llegue la ola, no voy a soltarte la mano, y no voy a dejar que te ahogues conmigo. Asentí. Y si siento que me estoy ahogando, no lo aguantaré en silencio. Te lo diré. Él sonrió. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, en la cama, miré el techo. Me di cuenta de que el amor maduro no es la ausencia de miedo. Es que, cuando aparece el miedo, los dos eligen enfrentarlo en vez de huir. Y quizá, solo quizá, después de vagar tanto, Ethan y yo estábamos acercándonos mucho a un lugar llamado paz. El largo verano pasó despacio. Mi madre se recuperaba poco a poco, de poder sentarse sola a sostener una cuchara para comer papilla, a dar sus primeros pasos temblorosos en rehabilitación. Cada vez que hacía una mueca de dolor y luego me miraba y forzaba una sonrisa, yo entendía más hondo que la vida no tiene caminos rectos, solo personas lo bastante persistentes como para no rendirse a mitad. Ethan siguió siendo una presencia constante, pero nada invasiva, en mi vida. Venía conmigo al hospital en tardes tranquilas. A veces charlaba un rato con mi madre y se iba. Otras se quedaba más tiempo ayudando a mi padre con la silla de ruedas o escuchando las historias viejas de mi madre. Al ver esas escenas, el corazón ya no me dolía como antes. En su lugar sentía una familiaridad extraña mezclada con algo nuevo. Una tarde, cuando mi madre ya estaba lo bastante bien como para sentarse fuera en el pasillo y tomar un poco de aire, me tomó la mano y dijo despacio: Chloe, se nota que vosotros dos ya no sois como antes. Sonreí apenas. Sí. Estamos aprendiendo otra vez. Mi madre asintió. Aprender otra vez es bueno, pero recuerda una cosa. No te aferres por miedo a perder, y no corras por miedo a que te hagan daño. Lo importante es vivir con honestidad con tu propio corazón. Apreté su mano. Sus palabras eran simples, pero se sintieron como el punto final de todas las ansiedades que había tenido esos meses. Esa tarde Ethan me llevó a casa. Por el camino se encendieron las luces de la ciudad, reflejándose en la ventanilla en líneas largas y brillantes. No puso música. Solo condujo despacio, creando un espacio silencioso para los dos. Chloe, dijo mi nombre. Sí. Quiero preguntarte algo. No intento forzarte ni sacar conclusiones. Lo miré. Dime. Respiró hondo. ¿Crees que vamos en la dirección correcta? Me quedé callada unos segundos y luego respondí con total honestidad. Sí. No porque tenga certeza del futuro, sino porque en el presente no siento que me esté obligando a aguantar nada. Sonrió, con los ojos suavizándose. Yo también. El coche se detuvo frente a mi edificio. Abrí la puerta y bajé, pero no salí corriendo. Él también se bajó y se plantó frente a mí. No hubo contacto físico apresurado, solo dos personas lo bastante cerca como para sentir el calor del otro. Ethan, dije su nombre. Sí. No prometo volver a ser tu esposa, pero estoy dispuesta a avanzar contigo como pareja, empezando desde el principio. Si algún día siento que esto no es lo correcto, te lo diré. Y si tú sientes que no es lo correcto, tú también tienes que decírmelo. Me miró mucho rato y luego asintió, con la voz cargada de emoción. De acuerdo. Y te prometo que esta vez no voy a dejarte sola en silencio. No nos abrazamos ni nos besamos. Solo nos miramos como dos personas que por fin habían visto la orilla después de una tormenta larga. En los meses siguientes mi vida fue volviendo a una rutina normal. Dieron el alta a mi madre y descansó en casa. Yo volví al trabajo con el corazón más asentado. Ethan seguía ocupado, pero había aprendido a gestionar su tiempo. A veces pasaba por la noche para cenar conmigo rápido y luego volvía al trabajo.
Otras, los fines de semana, sacábamos a mi madre a pasear por el parque, viendo a la gente hacer ejercicio y escuchando el viento en los árboles. Un día, ordenando mi pequeño apartamento, abrí el cajón viejo donde había guardado la tarjeta bancaria. Estaba vacío, pero mis sentimientos ya no lo estaban. Sonreí para mí. Lo que una vez fue un símbolo de humillación, luego una salvación, al final se había convertido en la lección más grande de mi vida. Esa noche se lo conté a Ethan. Después de escucharme, solo dijo una cosa. Gracias por no dejar que ese malentendido se convirtiera en resentimiento. Lo miré. Gracias por usar tu tiempo para cambiar, en vez de usar tu dinero para retenerme. Nos miramos en silencio. En ese momento, algunas cosas no necesitaban palabras. Un año después del colapso de mi madre, en una tarde soleada, Ethan estaba en el balcón de mi apartamento, sujetándome la mano y mirando la ciudad. Chloe, no sé qué traerá el futuro, pero si puedo caminarlo contigo, estoy dispuesto a ir tan despacio como haga falta. Le apreté la mano con suavidad. No te voy a pedir que vayas rápido. Solo te voy a pedir que vayas conmigo y que no me dejes atrás. Asintió. Lo prometo. En ese instante entendí que la felicidad no es volver al pasado ni borrar cicatrices. Es que dos personas sean lo bastante maduras como para mirar las grietas, sin esconderlas ni negarlas, y reconstruir despacio, pero firmes, juntos. Antes pensaba que bajar la cabeza para pedir ayuda era derrota. Pero al final aprendí que la verdadera derrota es ignorar la verdad, negarse a comunicar y negarse a darte otra oportunidad. La historia de Chloe y Ethan no es un cuento perfecto, pero sí es real. Fiel a sus emociones, fiel a sus errores y fiel a su crecimiento. Si has llegado hasta aquí, quizá tú también te has perdido entre el orgullo y el amor, entre el silencio y el malentendido. Ojalá esta historia te recuerde una cosa. El amor no muere por la distancia. Muere por el silencio. Y a veces darse otra oportunidad no es debilidad. Es valentía. Si esta historia resonó contigo, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla.